Bueno, yo les invito a buscar el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. Bueno, yo espero que la mayoría, aunque no haya podido estar en la primera enseñanza que tuvimos el mes pasado, hayan podido tomar el tiempo de repasar la clase que se dio. En todo caso, simplemente nos ponemos rápidamente en contexto. Estamos estudiando por los siguientes meses, o sea, es posible que el estudio nos tome más tiempo que este año, pero el libro se llama El hombre verdadero, ¿verdad? Es un libro que ha sido editado por otros hombres pastores en el ministerio juntamente con John MacArthur, y básicamente la idea del libro es tener una serie de lecciones en la vida de varios hombres. El mes pasado el pastor Eric inició para nosotros el libro y vimos el caso de la vida de Abraham. Hoy vamos a estar estudiando el caso de la vida de Salomón. Obviamente no todo lo que fue la vida de Salomón, pero algunas lecciones que podemos derivar. Porque al final de cuentas el propósito del libro no es solamente que vayamos a estos hombres, sino que veamos al Dios detrás de ellos, ¿verdad? Es recordar que sí sigue siendo válido para nosotros tener ese tipo de estudios. Es decir, cuando vamos a la Biblia y vemos una figura bíblica, o sea, no tenemos que nosotros pensar que esté mal, o sea, ver la vida de. Lo que nosotros queremos evitar, ¿verdad? Como a veces ponemos ese ejemplo un tanto trivializado que puede darse en una escuela dominical, es simplemente, ¿verdad? Como, bueno, en esta lección hoy exaltamos a David y luego unas lecciones después tenemos que hablar mal de David por el pecado de David, como simples lecciones morales. No, nosotros vemos las vidas de ellos tal y como la Escritura la presentan, ¿verdad? Tanto con aquello en lo que fue de virtud como en lo que fue pecaminoso. Esto claramente también aplica cuando vemos la vida de Salomón, ¿verdad? Cuando vamos al libro de Eclesiastés, nosotros aquí usualmente, ¿verdad? La postura usual, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener al abordar este libro es entenderlo como escrito por Salomón en un momento de su vida después de que el Señor trata con él, ¿verdad? Y le hace ver precisamente pues lo que fue su pecado. Primero de Reyes nos menciona a nosotros cómo principalmente a causa de las mujeres que él tomó, su corazón se desvió y falló en muchas otras maneras, y vamos a estar viendo eso. Pero tenemos aquí en Eclesiastés, o al predicador, por decirlo así, el recuento de la vida de un hombre que ve hacia atrás y dice, ciertamente, el Señor me dio la oportunidad de hacer muchas cosas y todo esto puedo decir que al final fue vanidad. Rectificó al final, entonces. Aquí podemos tener para nosotros, ¿verdad?, como este libro, igualmente inspirado por el Espíritu Santo, pero también como el recuento para nosotros de la redención, por decirlo así, de Salomón. Porque, podemos decirlo, ¿verdad?, Salomón tuvo acceso prácticamente a todo lo que en aquella época se permitía. Tuvo dinero y riquezas por montones, la sabiduría que el Señor le dio. Sin embargo, vemos esta declaración de que todo es vanidad, o como si fuera inútil o fútil. Esto incluso hombres más cercanos a nosotros, incluso hasta no creyentes, ¿verdad? El autor utiliza el caso de la letra de esta que compuso Mick Jagger, ¿verdad? No puedo obtener satisfacción, como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que para muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, es la vida actual. Es sencillamente, no importa lo que hagan, nada parece realmente traer satisfacción a sus vidas. Pero aquí tenemos entonces a Salomón como el hijo del rey David, el que contaba con fama, con una herencia de nobleza, como un varón que recibió sabiduría de parte de Dios, tenía capacidades intelectuales inigualables. Si ustedes han tomado el tiempo, ¿verdad?, para leer en la Escritura, notarán, ¿verdad?, cómo se nos dice que él inspeccionaba todo, ¿verdad?, hasta ese moho que crecía en la pared, ¿verdad?, clasificaba las especies. Teníamos aquí al primer científico, filósofo que nos registra la Escritura para nosotros.
Como rey tenía poder y autoridad absolutas. Y como monarca fue el más próspero de la historia de Israel. Como menciona en otra parte de la lección, nosotros vemos que los reyes que siguieron a David y Salomón, ¿contra quién son comparados usualmente? Con David, ¿verdad? Y este hizo como su padre David o no hizo como su padre David. Pero prácticamente ninguno es comparado con Salomón, porque es que ninguno llegó a tener ni la fama ni la riqueza de Salomón. O sea, aquí estamos nosotros viendo, ¿verdad?, en esta combinación del reino davídico, salomónico, como esa cumbre de lo que Israel pudo llegar a tener, donde se lee que el pueblo, ¿verdad?, disfrutaba cada uno debajo de su higuera, había prosperidad, que la plata, o sea, ni era ni apreciada en esa época, abundaba tanto que ni valía. O sea, ese nivel de prosperidad es el que estamos hablando. Entonces era popular, inteligente y tenía los medios y el dinero para hacer cualquier cosa que quisiera. Entonces eso es una lección para nosotros. Cuando tenemos que hablar qué es ser varones bíblicos, también nosotros tenemos que pensar qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. Aunque no tengamos nosotros el equivalente a lo que fue la riqueza de Salomón, el Señor ciertamente ha sido bueno para con nosotros. Usualmente tenemos esa tendencia a pensar de que es más verde, ¿verdad?, el césped o el pasto del otro lado de la cerca, ¿verdad?, como dice popularmente ese refrán. Pero entonces aquí hacemos bien en atender a las palabras de uno de los hombres más ricos, sabios y poderosos que ha existido, y aún así su conclusión al final fue: no hay satisfacción fuera de Dios. Vamos en primer lugar yo sé que les dije Eclesiastés, hagamos esto, leamos primero unos versículos del capítulo 2 y luego vamos a ver el episodio cuando el Señor le da la sabiduría a Salomón. Dice el versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí que eso también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grandes vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida,
porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y la fatiga de su corazón? ¿Con qué se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuándo le fue dada la sabiduría a Salomón? Creo que muchos conocemos ese momento, pero repasemos brevemente, ¿verdad? Tenemos en Primero de Reyes, capítulo 3, que se nos dice lo siguiente, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué pediría usted? El problema para nosotros es que sabemos lo que sigue en el relato. Sabemos que Salomón pidió sabiduría. Entonces, yo sé cuál es la respuesta correcta. Voy a pedir sabiduría. Honestamente, ¿cuántos hubiéramos pedido eso? Dios nos está presentando aquí, obviamente, como ese relato de la retórica popular, como el genio de la lámpara, ¿verdad? Pídeme el deseo que quieras. Pero cuando eso se presenta, ¿verdad?, en las películas o en el lenguaje popular, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que pide para sí? Nadie pide sabiduría, piden otras cosas, ¿verdad? Y sin embargo, Salomón pidió sabiduría. Él reconoció que le faltaba la experiencia y la capacidad para gobernar al pueblo del Señor. Y como consecuencia de esa petición es que vienen lo demás por añadidura, ¿verdad? El Señor le dice, bueno, por cuanto no pediste para ti riquezas ni poder, yo te lo voy a dar. Y en efecto se lo dio, como sabemos, ¿verdad? Pero qué interesante, o sea, solo cuánto revelaría en nuestro corazón, ¿verdad? Una pregunta como es, Dios revelándose directamente, pídeme lo que quieres. ¿Qué pediría usted? ¿Qué deberíamos pedir? Ciertamente la sabiduría de Salomón se empieza a revelar para nosotros en los capítulos siguientes, ¿verdad? Tenemos la sabiduría de Salomón al aplicar los castigos sobre Joab y sobre Simei. David le dice, ¿verdad? Yo no los castigué en mi vida, pero tú eres hombre sabio para que hagas rectamente con ellos. Y actuó con rectitud. Joab al final, ¿verdad?, un hombre que demostró ser un hombre violento y sanguinario en muchos episodios de su vida, al final traiciona en parte a David también, aliándose con Adonías, ¿verdad?, uno de los hijos de David que quería tomar el trono para sí. Sin embargo, lo que David le dice a él es, Joab fue un hombre sanguinario, derramó sangre en tiempo de paz, y Simei fue aquel hombre que salió a insultar a David con palabras ofensivas que ni siquiera se nos registran en la Biblia. Solo sabemos que fueron palabras fuertes, donde obviamente otro de los hijos de Sarbia, ¿verdad? ¿Quién es este perro muerto, verdad? Si quiere paz y yo le corto la cabeza. David dijo, no, si está maldiciendo es porque así lo ha querido Dios. Pero David no olvidó las ofensas.
y eventualmente ambos hombres murieron. Salomón actuó rectamente y en la manera en que llevó los castigos. Algunos recordarán, ¿verdad?, como hizo con Simei. Vete, tú sabes, ¿verdad?, cómo ofendiste a mi padre. Váyase a su tierra, no salga de ahí. La palabra que ha dicho el rey es buena. Se le escapan unos siervos, ¿qué hace Simei? Sale de sus límites y el castigo vino rectamente sobre él. De esta manera Salomón actuaba. También tenemos el relato, ¿verdad?, de estas dos mujeres rameras, ¿verdad?, que tuvieron sus hijos y se presentan ante Salomón, donde la una le reclama al otro, ese es mi hijo. Y el temor viene al pueblo, ¿verdad?, cuando se escucha lo que Salomón hizo para decidir el asunto. Muy fácil, que lo partan a la mitad. O sea, yo no sé ustedes, ¿verdad?, pero a quién se le ocurre que esa es la manera de determinar, bueno, a un hombre que le dio el discernimiento al Señor para que en ese momento dijera, esta va a ser la prueba que iba a revelar cuál era realmente la madre. Y por eso el temor viene al pueblo. Sabio, sí, pero extrañamente imprudente a la vez. Porque cuando nosotros avanzamos en el primer libro de Reyes, llegamos al capítulo 11, tenemos que encontrarnos con lo que hizo, que empezó a tomar muchas mujeres para sí. Leemos en 1 Reyes 11:3 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ya hablaremos un poco más de eso. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Un hombre sabio, como pocos, comete una decisión imprudente también, como pocas. Y no solamente es que él tenía la sabiduría de Dios, es que como rey, ya desde Deuteronomio 17:17, el Señor había dicho, para cuando lleguen los días que ustedes pidan un rey para sí, este rey que tenía que tener una copia de la ley para estarla leyendo para sí mismo todos los días, y también decía, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, parece que Salomón está comprando todos los números para hacer precisamente lo que el Señor dijo que no tenía que hacer. Mucha plata, mujeres y caballos. Usted puede leer el resto del contexto en Deuteronomio 17, del 14 al 20. Para seguir avanzando no vamos a ir a ese pasaje. Pero ahí están todas las indicaciones de lo que un rey no tenía que hacer. Y Salomón lo está haciendo. Sabio e imprudente a la vez. Entonces, ¿en qué buscó Salomón el placer? ¿Qué cosas hizo Salomón? Aparte de lo que obviamente se nos está resumiendo aquí en 1 Reyes 11. Bueno, es lo que él mismo nos está contando en Eclesiastés 2. ¿Verdad? Vemos que él buscó el placer y la satisfacción en al menos 7 cosas. En la diversión, en el alcohol, en el materialismo, en el entretenimiento, en el romance, en los logros y en la sabiduría misma que el Señor le dio. Parece que no mucho ha cambiado desde su época. ¿Por qué? Porque siguen siendo los mismos lugares donde las personas siguen buscando su satisfacción. Diversión, alcohol, materialismo, entretenimiento, romance, sexo, logros, posesiones, en todo esto. Veamos en primer lugar cuando Salomón dice que buscó su satisfacción en la diversión, Eclesiastés 2:2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Vean, sin duda Salomón tuvo acceso para grandes provisiones. También en 1 Reyes 4:22 y 23 se nos cuenta a nosotros de los grandes banquetes que él realizaba. Voy a leer para ustedes rápidamente. O sea, el tipo de celebración que él tenía, por decirlo así, cada día. Leemos nosotros que
La provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, 100 ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Bueno, aquí tenemos un hermano que todavía se dedica al ganado. Imagínese usted tener todos los días para matar por lo menos 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. O sea, ¿cuánta gente come con eso? O sea, algunos pueden todavía tener noción, ¿verdad?, de lo que hacían quizás en el campo con sus abuelos, que sí, mataban un chanchito, ¿verdad?, o un ternerito, y eso cuánta carne da. O sea, es para que nosotros nos hagamos una idea. Esa era la provisión de cada día. O sea, cada día. O sea, eso es celebrar en grande. Eso es hacer ver, yo soy el rey y vean todo lo que tengo. Para compartir con otros. No le cabe duda a uno porque muchas personas querían conocer a Salomón. Ya cómo vive este hombre. Ciertamente algunos querían irle a conocer por su sabiduría, ¿verdad?, como fue el caso de la reina Sabá. Pero el punto es que ella misma también le llegan los relatos, y ¿qué es lo que ella tiene que decirle a Salomón? Ni aún la mitad se me había contado. Porque ella también deja ver que cuando ve cómo se visten los maestresalas, ¿verdad?, los sirvientes, es que aquí hay opulencia. O sea, esto es, como diríamos nosotros en nuestros días, esto es otro nivel. O sea, hay reyes y estaba Salomón, con la abundancia que el Señor le había dado, con aquello que él sí, como él menciona, con trabajo y esfuerzo también llegó a acumular. Pero no obstante, vean lo que él tiene que decir. A la risa dije enloqueces y al placer dije, ¿de qué sirve esto? O sea, esta está haciendo su conclusión después de que en efecto tuvo acceso a mucha diversión y mucho placer, a lo que sería el sueño de todo hedonista, ¿verdad?, que vive solamente para el placer y para satisfacerse de muchas maneras. En Proverbios, que recordemos que una buena parte de ellos también fueron escritos por Salomón, leemos nosotros lo siguiente, Proverbios 14, 12 y 13 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. No hay risa que dure para siempre. No hay alegría que sea perdurable en esta vida de este lado del sol. De nuevo, el problema no son las fiestas. No, nosotros podemos disfrutar, siempre de acuerdo a todo aquello que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Como creyentes podemos celebrar nuestros cumpleaños, celebrar el Año Nuevo, celebrar muchas otras ocasiones especiales. El problema es pensar que en ellas encontraremos nuestra satisfacción. Aquí tenemos un hombre que todos los días podía darse esas fiestas. Nosotros no tenemos la capacidad, ¿verdad?, para todos los días estar de fiesta, para vivir todos los días como si estuviéramos en un hotel todo incluido. Pero hermanos, el punto es, esto es lo que debemos ver. Erramos pensando que si pudiéramos vivir así seríamos felices, porque Salomón pudo vivir así, aún así dijo que no. Eso es lo que queremos nosotros entender de las lecciones de la vida de este hombre. Aún si viviéramos, por decirlo así, en una fiesta permanente, al final usted tendría que llegar a la misma conclusión de Salomón. Y a la risa dije, y al placer dije, ¿y de qué sirve esto? También en la bebida, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida, con el vino. Bueno, obviamente, si esa era la provisión de carne, también deberíamos nosotros considerar que Salomón también tuvo acceso a vino y a muchas otras bebidas exóticas. Bueno, si no fue el banquete continuo, quizás el alcohol le daría lo que estaba buscando. Nuevamente, él tiene que llegar a la misma conclusión que no. ¿Qué nos dijo también ya en Proverbios 21? El vino es escarnecedor,
la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Proverbios 23 ampliamente nos describe a nosotros, ¿verdad?, la vida de un hombre que vive en disolución. Dice Proverbios 23, versículos 29 en adelante. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vean, claramente el punto aquí no es, ¿verdad?, acerca de la libertad para consumir el vino. Aquí estamos hablando de ser dominado claramente por la bebida. Incluso esto es algo que tienen que considerar muchos que se llamarían a sí mismos bebedores sociales, ¿verdad? Dicen, no, yo no soy ningún borracho. Pero el punto es considerar es que si es concebible para este tipo de personas el hecho de que se pueda tener una celebración sin alcohol. Si usted es de los que piensa que siempre tiene que estar presente, porque si no, no es fiesta o no se puede celebrar, entonces debería considerar si realmente, aunque no se caracterice por estar en un estado de ebriedad, se está siendo dominado por la bebida, pensando que con ella sí se disfruta, con ella sí se puede celebrar mejor. Por supuesto que la ebriedad ya reflejaría, ¿verdad?, esa falta de dominio y ese encuentro frecuente con la realidad, como nos describe ahí Proverbios, ¿verdad? El día siguiente es que se viene enterando de las cosas que pasaron, de las cosas que dijo, que hizo y de las cuales ahora se lamenta. Dice el autor de este capítulo, como muchos en la actualidad, él pensó que la vida podría tener más sentido si sus sentidos estaban bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, como lo descubrió rápidamente, el éxtasis siempre desaparecería justo antes del inicio de los dolores de cabeza y de las náuseas. Podría parecer que la bebida escondía de forma temporal el dolor de la vida, pero ciertamente no podía producir la felicidad que buscaba. Yo creo que mucho también de lo que se dice aquí del alcohol podríamos aplicarlo igual a muchos otros estupefacientes y drogas, ¿verdad? De las personas lamentablemente caen en este ciclo de dependencia y nuevamente buscando a través de ellos aliviar el dolor, librarse del estrés, de la ansiedad y verse entonces atrapados en un ciclo de consumo. Y obviamente ver que en efecto ahí tampoco estaba la felicidad. Los bienes materiales, Eclesiastés 2, versículo 4. Y notemos aquí cuán extensamente, ¿verdad?, nos describe Salomón todo lo que tuvo y cuánto tiempo le dedica. También noten en la lectura cuántas veces él está me, mis, mi, completamente centrado en él. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Ahí continúa, pero ese punto de me hice de cantores y cantoras ya vamos a verlo por aparte. Ven, notamos estos mes, mis, mi. Él tuvo de nuevo prácticamente todo lo que quiso. Nuevamente en Primero de Reyes y en Crónicas, cuando se hace el recuento, ahí se nos dice, ¿verdad? Llegaban monos, pavos reales, caballos,
el hombre tenía su propio zoológico. Le entraba madera, también ahí se nos dice, ¿verdad? Como la palabra que usa es cabrahigos, ¿verdad? Como, o sea, madera fina, que también eso, sí, mira, más madera, ¿qué voy a hacer ya con tanta madera? ¿Qué más puedo construir? Tal era la opulencia de este hombre. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos una gran cantidad de dinero o un acceso ilimitado a la plata? ¿Qué es lo que usted haría? O sea, ¿cuántos de nosotros, que a veces pudiéramos de nuevo ver como de reojo lo que hacen otros, mira, viviendo en yates, paseando de aquí de un lado para otro, coleccionando carros deportivos, ¿verdad? Como si fueran Hot Wheels, ¿verdad? ¿No estaría usted haciendo lo mismo? Decía un predicador, hablando un poco, ¿verdad?, acerca del libro de Eclesiastés, que a veces nosotros pudiéramos, ¿verdad?, ver con recelo eso, y que alguien decía, ¿verdad?, que nos parece que esos hombres están felices. Bueno, pues yo creo que sí. O sea, pareciera que están felices. ¿Por qué somos seducidos a ese estilo de vida tan exorbitante? Porque a veces hay algo de verdad en bromear en que, aunque el dinero no lo compra todo, no compra la felicidad, es lo que más se le acerca. Todo al final es aflicción. Yo ya tengo varios años tratando de recordar cuál fue, no sé si fue un misionero, un predicador, el pastor que estuvo con nosotros años atrás, que luego partió a la presencia del Señor, mencionó. Pero quedó para mí muy grabado en sí lo que este hombre que él citaba quería dar a entender. De verdad, cuánta aflicción viene también con las posesiones. El caso que él daba, él decía que uno de verdad tendría que aprender a hallar ese contentamiento casi que con tener literalmente 4 paredes y una cama para dormir. Porque decía constantemente, cada elemento que agregamos a nuestra vida trae mayor afán. Porque al tener una cama ya me tengo que preocupar por tener un colchón y una almohada. Y ahí continuaba, como les digo, añadiendo pequeñas cosas, y con eso venía el afán. ¿Y cuántos de nosotros podemos vincularnos con eso? El Señor nos concede una bendición material, pero resulta en nosotros un factor de ansiedad, de afán o de idolatrarlo. Llámese el vehículo, la casa, logros académicos, lo que sea. En Eclesiastés 5:10 tenemos esta declaración: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vean, lo menciono simplemente como caso, porque de nuevo a veces parecería fácil siempre hablar de alguien más, pero lo digo simplemente porque sé que el caso existe. En la empresa en la que trabajo hay un empleado que se sabe que se pegó la lotería en cierto momento, y con eso prácticamente fue y pagó la casa que en ese momento debía. No sé cuánto se habrá ganado en el asunto, pero para muchos llamaba la atención que él siguiera trabajando. ¿Y por qué es que trabajaba? ¿Por amor al trabajo? No, por amor al dinero, para seguir recibiendo más. Porque obviamente con lo que ganó el otro, aunque estaba haciendo sus inversiones, él ha seguido trabajando básicamente porque eso es lo que hace. Y sigue, muchos siempre lo buscaban porque querían que le pasara la suerte, ¿verdad? Para ellos también pegarse la lotería. Pero hablando con él, luego entendía que otras cosas hacía. Algunas cosas no estaban, como les digo, necesariamente mal. O sea, buscando invertir, buscando comprar acciones. Pero lo que estoy diciendo, aquí está ante un hombre que parecería que tiene muchos de los asuntos resueltos, y sin embargo, como dice Eclesiastés, el que ama el dinero nunca va a tener suficiente. Después de gastar todo lo que pudo, Salomón comprobó lo que la sabiduría encarnada ya nos dijo muy claramente en Lucas 12:15, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También Salomón buscó el entretenimiento. Como les dije, en el versículo 8 está esta frase particular: me hice de cantores y de cantoras. Y aquí lo que el autor quiere señalar para nosotros es lo siguiente. No lo pone dentro de las posesiones porque aquí estos cantores tendríamos que verlos más como el entretenimiento de la época. La música era el entretenimiento de aquel entonces, por excelencia. Vean que aquí no estamos hablando de los cantantes levitas, ¿verdad? Del coro levita que tenía que adorar en el templo. Esos eran solamente hombres, pero vean cómo aquí se nos dice que no solamente había cantores, sino también cantoras. O sea, Salomón también tenía el ejemplo de David, un hombre que hizo instrumentos, el poeta. Él sabía de música, pero él quería sus propios cantantes. Claro, él no tenía como nosotros ahora, ¿verdad?, acceso a, ya ni se diga ni a la radio, a los CDs, no tenía acceso a Spotify, ¿verdad? Pero él podía comprarse los músicos para tenerlos y estar escuchando. Y aquí podemos decir nosotros que aventajamos a muchos de los reyes de la época del pasado. Nosotros tenemos el internet, los videojuegos, las películas, el deporte no por ejercicio ni por salud, sino para recreación, ¿verdad? Donde usted es un mero espectador, sabiendo a otros correr detrás del balón, o está apostando para ver quién gana, también porque hasta en eso se ha convertido. El ocio está servido en bandeja. Hermanos, realmente debemos creer a lo que el Espíritu Santo por medio de Salomón nos está diciendo aquí. No vamos a encontrar tampoco la satisfacción en el entretenimiento. De nuevo, no es que no sea lícito tener momentos de ocio, pero si usted piensa que si tuviera más posibilidad de estar viendo más de lo que a usted tanto le gusta, lo que sea en el área de su vida que más le gusta, yo le digo, no va a encontrar la satisfacción ahí. Salomón tuvo lo mejor de lo mejor para entretenerse, y aún así él tenía que decir, esto fue vanidad. También lo fue en el romance. Ahora dice que él tuvo cantores y qué más, y de los deleites de los hijos de los hombres. Esa frase se puede también entender como las concubinas, dice la Reina Valera 2015, de los placeres de los hijos del hombre y de mujer tras mujer, o dice la Biblia de las Américas, me proveí de cantores y de cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Ahí está la referencia. Bueno, ya vimos el número, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres? 1000 mujeres. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Son números que nos sorprenden para mal, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene 1000 mujeres? Bueno, Salomón tuvo 1000 mujeres. O sea, hermanos, la cifra es que nos parece absurda, ¿verdad? O sea, parece absurdo. ¿Quién va a tener 1000 mujeres? Es así. O sea, más de 2 años y resto para decir que va a pasar un día con una. No nos parece un número para nosotros razonable. Por supuesto que esto afectó su relación con Dios. Es cierto que en aquel entonces algunas relaciones de los reyes cuando tenían más de una esposa tenían motivos políticos. Podemos pensarlo de esta manera. Usted se casa con la hija de otro rey. Usted sabe que en cierto sentido tiene como una salvaguarda de que este reino no va a venir a atacarle porque aquí está la hija del rey. A menos de que quiera, pues ya también pasar por encima y quitarle la vida a su hija y a sus hijos, y a sus nietos. Digamos que podía ser una manera de decir, estamos en paz. Pero eso era poco sabio. De nuevo, así podían hacer los reyes del mundo, pero el rey de parte de Dios tenía que conducirse diferente. Aún incluso con la concesión de entender de que pudiera haber algún elemento cultural y político aceptable. Cuando uno lee ese número, uno dice, es que eso raya por encima de cualquier límite tolerable lo que se pudiera entender como práctica de la época. Y aquí muchos tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué haríamos si se nos diera carta blanca para tener muchas mujeres sin ser juzgados? Incluso,
si fuera una sola mujer, que para los que estamos casados debería ser nuestra esposa en la que deberíamos estar pensando, aún ella, ¿verdad? Tenemos que reconocer que no es la satisfacción plena de nuestra vida, aunque demos gracias a Dios por ellas. Los divorcios también testifican de cuán lejos está ese amor romántico de perdurar en muchos casos. Se acabó el amor, se acabó el matrimonio. También deberíamos pensarlo como decía otro predicador hace muchos años, incluso entre los artistas que se casan con esas mujeres que lucen radiantes en sus películas y sesiones fotográficas. ¿Cómo el hombre puede saber de que el asunto cuando está buscando una esposa, un hombre cristiano, no es solamente un tema de apariencia? Bueno, piénselo en todos esos hombres que sí se casaron con esa artista que quizás usted en su momento, ¿verdad?, no pensando bien, pero usted dijo, qué mujer más hermosa, ¿qué sería estar casado con ella? Bueno, ya fulanito se casó con ella y se divorció. ¿Por qué no se mantiene por eso? Salomón tuvo para escoger. Y es interesante, ¿verdad?, que en Proverbios él también advierte a sus hijos al respecto. Claramente como padre, él no siempre llevó a cabo en ciertos momentos de su vida lo que le dijo a sus hijos, ¿verdad? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿A quién se le dicen estas palabras? Cuando le está diciendo al hijo, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Cuál fue la conclusión nuevamente de Salomón? En este caso, ahí no está la felicidad duradera. Tampoco lo está en los logros, ¿verdad? Versículo 9, nuevamente Eclesiastés 2, 9 al 11. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Como les decía, ahora los logros de Salomón no fueron igualados. Los demás reyes eran evaluados en cuanto a su vida, a su carácter, conforme a David, pero conforme a sus riquezas y eso prácticamente nunca se compara. Creo que la excepción que yo anoté aquí sería como el rey Ezequías, que él celebró una Pascua que se nos dice que fue como los días de Salomón, que leemos que fue una Pascua, creo que duraron 2 semanas, me parece, 7 días primero más otros días adicionales. Que se dice, ¿verdad?, que desde los días de Salomón no se celebraba algo igual. Y estamos hablando que fue uno de los últimos reyes piadosos. Después de él, Josías, y ya lo que quedó ya no se rescata nada de esos reyes. Solo de un rey se puede decir que celebró una Pascua como Salomón. Vean de nuevo, cuánta opulencia, cuánto llegó a adquirir. Vemos que en verdad Salomón tenía mucho de qué jactarse, al menos desde la perspectiva mundana, nos dice el autor. Era tan adinerado que la plata no era apreciada por la gran cantidad de oro que había. Era tan sabio que excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Completó una gran cantidad de proyectos de infraestructura. Aquí lo leemos acerca de sus jardines, de sus bosques, ¿verdad? Tenía un ejército ejemplar y era el ícono mismo de pompa y circunstancia del mundo de su época. A pesar de esto, al ver la grandeza de su reino y de todo lo que había logrado, entendió lo vacío que era todo aquello. Su conclusión es sorprendente. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. A pesar de todo lo que había hecho, Salomón se dio cuenta que nada podía darle gozo duradero. Qué conclusión más diferente, ¿verdad? Cuando vemos a Nabucodonosor, ¿verdad?, viendo su reino y diciendo, no es esta la gran Babilonia que ahí mismo como animal, como bestia en el campo. Salomón
ve todo lo que ha hecho y después de tantos años y tener que decir vanidad. Obviamente los autores, siendo de origen estadounidense, también se refieren al llamado sueño americano. Ahora, muchos han escuchado de qué se refiere ese sueño americano. La idea es que todo ciudadano, ¿verdad?, libremente allá puede forjar su propio futuro. Con trabajo y dedicación puede llegar a donde quiera. Y todavía para muchos sigue siendo así, ¿verdad? Obviamente no vamos a negar que es un país que cuando usted sopesa en algunas áreas, sí, da muchas libertades y cierta prosperidad. Nosotros no vivimos ahí, vivimos en Costa Rica. El Señor también aquí da oportunidad. Pero de nuevo, ¿es eso lo que más anhelamos simplemente? Nuevamente, trabajar muchos años, acumular mucho, para al final, de nuevo, como les digo, no haber aprendido la lección que Salomón ya dejó para nosotros. Todo es vanidad. No tengo que ser esforzado, no tengo que ser buen trabajador, ese no es el punto. Es dónde estás buscando tu satisfacción. Finalmente tenemos la sabiduría. Dice Salomón, ¿verdad? Vean cómo lo dice. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría. ¿Verdad? Recuerden que ahí fue por donde todo empezó. O sea, ¿qué quieres que te dé? Sabiduría. Luego vino todo lo demás. Ahora, Él nos cuenta todo lo demás y es como, y vuelvo otra vez a la sabiduría. Y aún así, ¿verdad?, las reflexiones acerca de su existencia lo llevan hasta aborrecer su propia vida. O sea, ¿vieron esas palabras en el versículo 17? Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. No, hermanos, también es bueno una buena educación, aprender es bueno, pero igualmente puede traer orgullo y sobre todo no son la fuente de satisfacción porque pueden suceder varias cosas. En lugar de nosotros admirarnos de cuán vasto es este mundo que Dios hizo, que nunca terminaremos de conocerlo ni de estudiarlo, más bien lleguemos a detestar el hecho mismo de que nunca llegaremos a saberlo todo, porque solo uno es el omnisciente. Y ese es nuestro Dios. Nuestro conocimiento nunca llegará a ser infinito, nunca lo podremos llegar a saber todo. Y lo triste aquí es cómo el conocimiento, en lugar de llevarlo, ¿verdad?, a una mayor adoración a Dios, lo hizo aborrecer su propia vida. Y qué triste, ¿verdad?, que el conocimiento para muchos llegue a ser más bien causa de amargura, en vez de felicidad, de saber de que el Señor me ha concedido admirarle más como Él es, y la excelencia de sus atributos a través del mundo que Él ha hecho. Por eso debemos de aprender de Salomón dónde no encontrar la felicidad. Se puede decir, dice el autor, que él ya hizo la parte difícil. ¿Por qué hemos de repetir los mismos errores y pecados? Él nos está diciendo cuál es la fuente verdadera. No hay cosa mejor para el hombre, dice, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí empezamos a ver el pensamiento ya rectificado. Todo eso que lo obtuve fue de la mano de Dios. Al final de cuentas no fue mi sabiduría, no fueron mis fuerzas, no fue mi gobierno. El final es sumamente conocido, ¿verdad? De Eclesiastés capítulo 2. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La felicidad duradera comienza cuando nos deleitamos en el Señor y acudimos a Él con un corazón lleno de adoración, obediencia, reverencia y asombro. Por otra parte, aunque podamos buscar y hasta obtener todas las cosas de este mundo, nunca estaremos satisfechos hasta encontrar nuestra plenitud en Dios y en su Hijo Jesucristo. Como dijo nuestro Señor, ya he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos, pero no son la fuente. Nos apuntan a la fuente. Pero vivir como hedonistas paganos, solo para el placer, el comer y beber, porque mañana moriremos, es la vida más carente de sentido que podemos vivir.
Pero vivir para Dios y para su gloria es vivir para el propósito que fuimos creados y en el que encontraremos nuestra satisfacción. Dice también el autor acá, es irónico que el hombre más sabio que vivió haya terminado su búsqueda justamente en el lugar donde nosotros debemos comenzar la nuestra, en el reconocimiento de que la búsqueda de la verdadera felicidad es la búsqueda de Dios mismo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos buscando la satisfacción por medios mundanos? ¿Qué cambios en nuestra vida debemos hacer? Aprendamos las lecciones por instrucción y no repitiendo los mismos errores, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu provisión al darnos por medio de tu palabra y de otros hombres temerosos de ti, lecciones para nuestra vida, para considerar que en efecto, si queremos ser hombres verdaderos, debemos ser hombres que sepan dónde encontrar la satisfacción, hombres que puedan decir que no al entretenimiento mundano, a la lujuria y sensualidad de esta vida, que pueden ser esforzados sin afanarse, que pueden proveer sin buscar las riquezas como un fin en sí mismo. Ayúdanos, Señor, a temerte a ti y a aprender de lo que ya tú nos dejaste en tu palabra, para no tener que escarmentar lo terrible que es que por causa de nuestro afán por el placer y la satisfacción, nos apartemos de ti y tengamos que recibir el azote de corrección. Gracias te damos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.